Eso cantamos, ¿no? Ver la vida como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Amén, Jesús. Ese canto tiene mucho contenido. Ver la vida como tú. ¿Qué es lo primero que sucede cuando un bebé viene al mundo? ¿Podrá ver? ¿Qué es lo primero que hace un bebé cuando nace? Llora. Lo primero que se oye es su voz, su llorido. Después, ¿qué es lo que hace un bebé cuando nace? Después de llorar, claro. Le dan de comer, se alimenta su paladar, su boca, su estómago. Seguido a eso, después de que él llora, después de que él come, duerme, escucha, después empieza a abrir los ojos, seguido a eso empieza a gatear, después ya le dan papilla y después empieza a caminar, después le dan vara cuando no se porta bien. Todos nosotros cuando nacemos empezamos a llorar, empezamos a escuchar, empezamos a disfrutar el alimento de nuestra boca, en nuestro paladar empezamos a oír lo que la mamá dice, lo que el papá quiere, empezamos a tocar, los niños empiezan a experimentar el mundo físico. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando nacemos de nuevo? Nosotros en nuestra vida física, nosotros usamos los pies para caminar, usamos las manos para tocar, usamos nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver. Cuando nosotros usamos el alma, usamos nuestros sentimientos para amar, para hacer berrinches, para llorar, para tal vez pelear. Pero el Señor lo que quiere con nuestra vida es que usted y yo tengamos un nuevo nacimiento. Entonces lo que el Señor necesita es usar nuestro espíritu. Y entonces el Señor, cuando nos da un nuevo espíritu, es cuando nosotros lo primero que necesitamos es respirar. ¿Verdad? Cuando un niño nace, si no respira, bueno, aquí no sé, pero los médicos en México lo que hacen es darle una nalgada y el niño empieza a respirar y empieza a llorar. Entonces Dios a nosotros nos ha dado un nuevo nacimiento y necesitamos nosotros respirar. Necesitamos el respirar del Espíritu. Y por eso cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, empezamos a respirar. Señor Jesús. Ahí está un respirar, pero no es de nuestro cuerpo, no es de nuestra alma, no es de nuestros sentimientos, sino es un respirar desde nuestro espíritu, porque hemos nacido de nuevo. Entonces Dios nos ha dado un nuevo espíritu y necesitamos respirar, respirar. Y nuestro respirar es Cristo. Cuando invocamos a Cristo, estamos respirando, estamos inhalando vida a nuestro espíritu. Señor Jesús. Y empezamos nosotros a ser nutridos.
¿Se imagina usted quedarse sin respirar en su vida física? ¿Cuántos nosotros cuando nadamos nos metemos a la piscina y llega el momento en que necesitamos salir del agua porque necesitamos respirar? Lo mismo sucede en nuestro espíritu. Si nosotros no invocamos a Jesús, nuestro espíritu se empieza a asfixiar. Necesitamos el respirar de Jesús para nuestro espíritu. Y entonces usted y yo invocamos a Jesús y empezamos a inhalar vida a nuestro espíritu. Así es que es importantísimo que nosotros respiremos vida a nuestro espíritu. Y entonces, cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, necesitamos el respirar de la palabra. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Nosotros necesitamos inhalar la vida que está en la palabra, el espíritu que está en la palabra. Y el error de muchos cristianos es que nosotros nos acercamos a la palabra para tener más conocimiento. Nos acercamos a la palabra para llenar nuestra mente. Y por eso se han abierto institutos teológicos. Y por eso los cristianos vamos a seminarios, vamos a convenciones. Y lo que queremos es llenar nuestra mente. Y nosotros salimos cabezones. El Señor puso a Adán frente a dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, y ese árbol es el que comió Adán, y es el árbol que muchos cristianos seguimos comiendo. Queremos llenarnos de palabra, llenar nuestra mente, llenar nuestra razón, y no queremos comer del árbol de la vida. Y podemos leer toda la Biblia, y podemos aprendernos toda la Biblia, y no queremos vivir la Biblia, porque lo que sacamos de ella es conocimiento y no es vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y entonces el primer paso de nuestro nuevo nacimiento es la vida. Jesús nunca abrió institutos. Jesús nunca estuvo en una escuela para instruir a sus discípulos. ¿Cuál era la forma de Jesús para instruir? Su vida. La clase de vida que él vivía era la forma en que él enseñaba a sus discípulos. Porque dijo, yo he venido para que tengan vida, no para que tengan conocimiento. Porque él hubiera podido abrir un instituto, él hubiera podido sentar a sus discípulos y darles clases del Antiguo Testamento. Les pudo hablar de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero los hubiera llenado de puro conocimiento. Y fue lo que hizo Adán. Adán comió del árbol del conocimiento y no del árbol de la vida. Entonces, nosotros que estamos acercándonos a la epístola de los Gálatas, fíjese bien, ahí Pablo en el capítulo 5, versículo 16, veamos dos versículos en esta noche. Gálatas 5, 16 y Gálatas 5, 25. Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo habla de su experiencia y él usa dos palabras que tienen que ver con el andar.
con el caminar, con el vivir. Y Él instruye a que no satisfagamos los deseos de la carne. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos en nuestro espíritu. Pero todavía falta que nuestra alma y nuestro cuerpo sean ganados por el espíritu. Así que Pablo nos invita a andar en el espíritu porque ahí vive Cristo. Y no satisfacer los deseos de la carne. Porque cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, somos vulnerables para Satanás, porque en nuestra carne no mora el bien, en nuestra carne mora el pecado. Y esto es importante que los cristianos conozcamos que aunque somos hijos de Dios, que aunque hemos nacido en nuestro espíritu, todavía en nuestra carne no mora el bien. En nuestra carne mora el pecado. Y por eso no podemos andar en la carne, porque Satanás ahí gana ventaja. Si usted y yo somos aquellos que nos acercamos a las epístolas de Juan, Juan nos muestra que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que Juan confirma lo de Pablo. Juan nos muestra que en nuestra carne no mora el bien, mora el pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo a nosotros nos renueva, nos justifica, nos acerca al trono de la gracia de Dios. Así que en el versículo 25 de Gálatas 5:25, aquí ya es otra clase, ¿verdad?, de andar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces hay dos clases de andar. La diferencia de ellos es lo que queremos tocar en esta noche. Dos clases de andar. Hay un andar en el versículo 16 y hay otro andar en el versículo 25. Así que nosotros solo hemos nacido físicamente, nacemos solo una vez. Espiritualmente también nacemos solo una vez. Y ese nuevo nacimiento es eterno, es para siempre. Por eso es importante que nosotros atendamos a las cosas que tienen que ver con el Espíritu. 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este andar se escribe paripateo. Es una palabra griega que se tradujo andar. ¿Y qué significa en el idioma griego paripateo? Significa tener todo nuestro ser en el Espíritu. Significa comportarse acorde al Espíritu. Significa andar, ordenar nuestra manera de vivir. Significa que nuestros malos hábitos en la carne ahora van a ser suplidos por nuevos hábitos.
Usted y yo vamos a adquirir nuevos hábitos. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, es cuando tenemos el fruto del Espíritu. Y esta palabra paripateo nos lleva a tener gozo, nos va a llevar a tener paz. Cuando nos tornamos al Espíritu, vamos a ser pacientes. Y entonces vamos a ejercitar la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre. Y entonces vivir en esa área, dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Entonces no hay ley. No somos legalistas, no estamos sujetos a una ley externa, pero sí a una ley interna, la ley del espíritu de vida. Esa ley nos lleva a tener gozo, nos lleva a tener paz, nos lleva a tener paciencia, nos lleva a tener benignidad, bondad y fe, mansedumbre. Pero no es lo mismo paripateo que la otra palabra griega que es estoseo o estocheo. En el capítulo 5, versículo 25, es una palabra diferente. Dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces nosotros ya tenemos la vida del Espíritu, ya nacimos de nuevo, ya podemos ejercitar el fruto del Espíritu, pero nos falta todavía a caminar en una dirección. La palabra estocheo nos habla de estar regulados, nos habla de caminar en una línea con un sentido, nos habla de que usted y yo ahora somos gente con propósito, dejamos de existir. Cuando nacemos físicamente, nosotros solo existimos, pero cuando nacemos en el Espíritu, ya no solo existimos, ahora vivimos. Ahora hay una vida que nos conduce a un camino. Y es la palabra estocheo, que es ese estilo de vida que nos lleva a una meta. La palabra estocheo nos habla de que usted y yo ahora estamos regulados y que ahora debemos de caminar. Por eso les ponía el ejemplo de un bebé. Un bebé nace y lo primero que hace es llorar, comer, oír, hablar. Pero ¿qué necesita ese bebé? Tiene la vida humana, pero tiene las piernas para caminar. Usted y yo cuando nacemos en el Espíritu, tenemos un espíritu para respirar, para caminar en el Espíritu, no solo para vivir, sino para andar. Y esa es la otra palabra. Estocheo nos lleva a empezar a dar los primeros pasos de la fe. Por ejemplo, la palabra paripateo, que tiene que ver con el comportamiento, con poner nuestra vida en el Espíritu, la vamos a encontrar en Romanos 6:4. Mire Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Cómo dice? Léalo en voz alta. Andemos en vida nueva. No es un caminar común,
sino es una novedad de vida. Caminar conforme al Espíritu, conforme a la guianza del Espíritu. Aquí mismo en Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, que no caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si nosotros habláramos griego, diríamos, para que no paripateo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es la forma de vivir, la forma de conducirse, la forma de actuar. Y entonces en Filipenses 3:16, mire cómo habla Pablo. Filipenses 3:16. Pablo usa la palabra estocheo, no paripateo, porque él ya, por lo pronto, él ya tiene una vida, ya nació de nuevo, ya pudo dar el fruto del Espíritu, pero ¿qué ha ganado con eso? Solo satisfacer una parte, pero hay otra parte. La palabra estocheo nos lleva a que usted y yo tenemos una meta, un sentido por el cual vivir en el Espíritu. Si quiere, leamos desde el versículo 14. Dice, prosigo a la meta. Mire la experiencia de Pablo. Él está en un camino. Él sabe que hay una meta a donde él tiene que llegar. Él sabe que no solo es vivir, no solo es tener gozo, no solo es tener paz, no solo es tener benignidad, no solo es tener paciencia, no, sino que eso nos lleva a una meta. Hay un sentido por el cual podemos vivir en el Espíritu. Y Pablo lo que está buscando es llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero observemos el 16. Pablo dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos. Ahí está la palabra. Andar, caminar, andar, sigamos en una misma regla. Sintamos una misma cosa. ¿Qué es lo que él trata de expresar? Que los cristianos que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo, nosotros debemos de seguir esa regla. ¿Qué regla? Vivir en el Espíritu y expresar las virtudes del Espíritu. Dice el versículo 17, hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen, porque nosotros somos buenos para mirar a los que no se conducen así. Pero hay que mirar a los que sí se conducen así, según el ejemplo que tenéis en nosotros, dice Pablo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son personas que no quieren vivir en el Espíritu, que no quieren expresar el fruto del Espíritu. Así que encontramos dos clases de andar. Y si usted se lleva por lo menos en esta noche esas dos clases de andar, estamos ya del otro lado. Porque el primer andar nos lleva a tener un comportamiento.
El segundo andar nos lleva a una meta. Quiere decir que usted y yo tenemos un destino, un propósito. Tenemos que llegar a la meta para recibir un premio de graduación. Mire, esto es como en el colegio, por ponerles un ejemplo. Usted se mete al colegio y entran 50 alumnos en un aula, ¿cierto? Pero aquellos que no hacen los deberes, no llega el fin de curso, tal vez o el fin de año, tal vez duren, o los 6 años. ¿Cuántos duran acá para graduarse? 6 años. Ya en México son 6 años de primaria, 3 de bachillerato, de secundaria, 3 de bachillerato y la universidad. Los que estudian saben y tienen una meta, tienen un propósito, hacen sus deberes, cumplen con sus exámenes, porque tienen un propósito. Entonces, lo mismo es en la vida cristiana. Los cristianos que procuramos vivir en el Espíritu es como aquellos estudiantes que sí estudian y que hacen sus deberes. ¿Pero por qué? Porque tienen una meta, tienen un propósito de llegar a graduarse y tener un título. La vida cristiana es algo similar. Si usted y yo nos proponemos a ejercitar el Espíritu y a vivir en el Espíritu y a andar en el Espíritu, tenemos un propósito. Llegar a la meta para que Dios nos premie. Los galardones son para aquellos que hicieron sus deberes. Estocheo. Entonces el estocheo es la meta, el paripateo es la forma para vivir y expresar el fruto del Espíritu. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar a David, el rey David. El rey David dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él oraba para que el Espíritu de Dios estuviera en él, sobre de él. Él anhelaba la presencia de Dios. Moisés anhelaba la presencia de Dios. Cuando Dios lo llevó y le dio la comisión de guiar al pueblo de Israel, Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Abraham, otro hombre que buscaba la presencia de Dios. Pero usted y yo no estamos en el mismo sentir de Moisés, ni de David, ni de Abraham. No podemos compararnos con ellos, porque ellos jamás tuvieron el Espíritu dentro de ellos. Ellos no pudieron vivir la vida del Espíritu. Ellos anhelaban la presencia del Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos solamente tuvieron la experiencia del Espíritu externamente. Y usted y yo, los que vivimos después de que Cristo fue a la cruz, usted y yo podemos experimentar el ser uno con el Espíritu. Porque usted y yo ahora, dice la palabra, que el que se une al Señor, no lo sabemos hasta de memoria. El que se une al Señor, más fuerte. Es que todo se graba y se manda al YouTube. Esto lo ven en España y en México, así es que usted tiene que hablar fuerte. El que se une al Señor
¿Usted sabe lo que significa eso? Sabemos lo que significa. Si no, yo se los voy a explicar, porque también los hermanos que nos ven en el exterior, muchos de ellos conocen ese versículo, pero ignoran a qué se refiere. No es la misma experiencia, ya dijimos, de David, de Moisés, de ninguno de los del Antiguo Testamento. Y para eso les tengo que poner un ejemplo. Vamos a San Juan 6:57. San Juan 6:57. San Juan 6:57. Vamos a ver la experiencia de nuestro Señor Jesús. San Juan 6:57, ¿lo tenemos? Si no lo tiene, por acá lo tenemos en la pantalla. Aunque es bueno que usted también traiga su Biblia y que haga sus apuntes. Fíjese, porque si se fuera la luz, un día nos pasó, ¿verdad? Se fue la luz, nos quedamos ¿con qué? Y entonces tuvimos que prender nuestra luz de los celulares y estar así con la Biblia, así predicamos una noche. Y si no tuviéramos la luz de los celulares, entonces la palabra la tenemos que tener en nuestro espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu. Si nos pasas una noche, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejaremos de predicar? No, porque estamos constituidos de la palabra que es espíritu. Y mire, la experiencia de Jesús, como me envió el Padre viviente y yo vivo, Jesús vivía por el Padre. ¿Qué es vivir por el Padre? Jesús decía, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él es el que habla. Eso es vivir por el Padre. Eso es vivir por el Padre. Todo lo que Jesús expresaba era la vida del Padre en Él. Eso es vivir la vida del Padre. Pero usted y yo ahora sabemos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, la siguiente parte es para nosotros. Lo repetimos. Asimismo, el que me come, es que ya nos pasaron a otro. Asimismo, el que me come, ¿qué es comer a Jesús? Recibirlo. A eso se refiere. El que me come también vivirá por mí. ¿Lo captamos? Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando dijo Felipe? Muéstrame al Padre y me basta. ¿Cuántos de aquí ya comimos a Jesús? Entonces usted tiene a Jesús ahí en el Espíritu. Entonces, si Jesús vivía por el Padre, quiere decir que Él expresaba al Padre. Lo que Él hablaba, lo que Él veía, lo que Él tocaba, todo lo que Él hacía, expresaba al Padre. En otras palabras, si usted y yo somos un espíritu con Cristo, y si ya lo comimos, nosotros también viviremos
por él. Quiere decir que Jesús expresaba al Padre, la iglesia expresa a Cristo en todo, en todo. ¿Cuántas hermanas de aquí, alcen su mano las hermanas, que han leído que se deben de sujetar a sus maridos? ¿Lo han leído? ¿Se lo saben? ¿Cuántos lo hemos vivido? ¿Cuántos lo hemos vivido? ¿Se da cuenta cómo la palabra la tenemos en la mente y no en el espíritu? Los hijos, mire, nuestros hijos son pequeñitos, pero por ejemplo Juanito, que ya tiene 4 años caminando con nosotros. Yo lo conozco desde hace 4 años. Igual al hijo de Lenin, bueno, ellos tienen 1 año. ¿Cuánto tiene con nosotros? 1 año. Ya 2. Entonces ellos han oído que la palabra de Dios dice que los hijos deben de honrar a sus padres y que deben de ser obedientes. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuando vivimos la palabra, estamos expresando a Cristo. Si conocemos la palabra y no la vivimos, estamos en una religión. Eso es ser religioso. Conocer, 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 saber, saber. Te está llenando, estamos comiendo del árbol del conocimiento. Y no de la vida. Cuando comemos de la vida, vivimos la vida. El que me come, vivirá por mí. Ahora estamos explicando lo que es ser uno, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora estamos explicando a qué se refiere. A vivir su vida. No a llenarnos de tanta Biblia. Pero cuando aspiramos el espíritu de la palabra, entonces estamos llenando nuestro espíritu. ¿Por qué les estamos invitando a que usted se lleve sus devocionales y nuestra meta es de que usted lea la Biblia en 1 año? Porque la palabra es espíritu. Si usted no la lee, yo no sé qué clase de cristiano es usted. Yo no sé si no leemos la Biblia. Yo no sé, hermano. Un cristiano que no lee la Biblia y que no viene a la oración, ¿qué clase de cristiano es? Yo solo 2 cosas les he pedido. Lean su Biblia, les ayudo con las lecciones y vengan a la oración. ¿Qué clase de cristianos somos? Un cristiano que no lee, que no conoce a su Señor, ¿cómo va a vivir la vida de su Señor? Les he dicho a los hermanos de la alabanza, conozcan al Dios al que ustedes le cantan. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cantando? Leyendo. ¿Cómo vamos a cantarle a alguien que no conocemos? Seremos mariachis. Los mariachis van a las casas a cantarle a gente que no conocen.
Yo en México le he llevado mariachis a mi esposa en su cumpleaños. Y ellos van y le cantan 1 hora, pero están así. Se acaba la hora y se van. Ni la conocen, pero ellos van y cantan. Lo mismo pasa con los hermanos de la alabanza, que no leen la Biblia y vienen a cantarle a alguien que no conocen. ¿Estamos entendiendo lo que es ser uno? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Se oye bonito, ¿eh? Se recita bonito. Pero tenemos que conocer al Dios de la palabra. El que me come también vivirá por mí. No solo es el paripateo, sino también es el stocheo. Vivir y andar con un propósito, con una meta. Gálatas nos invita a que vivamos y que caminemos con un propósito. Este año lo iniciamos con ese propósito. Yo tengo que leer la Biblia todos los días, hermanos. Todos los días. Todos los días del año tengo que leerla, porque si no, ¿de qué les voy a predicar? Y el domingo predico 2 veces. El lunes me voy a Ambato, el martes con las damas, el miércoles aquí, el jueves en la célula, el viernes aquí. El sábado, que se supone que es nuestro descanso, no falta quien nos llame, quien nos pregunte, hermano, esto, lo otro, aquí, allá. El domingo tenemos que ir a Ambato en la mañana y luego venir acá. Procurar llegar a la oración. Si vivimos por el Espíritu, andar por el Espíritu. 2 versículos. Usted y yo necesitamos leer la palabra de Dios de manera regular. Tener siempre por lo menos nuestro devocional individual, congregacional. Dejar de andar en una moral, dejar de andar en una ética, dejar de andar en una norma. Podemos ser cristianos, les digo a los hermanos, no solo a los de aquí, a los que nos ven, podemos ser morales, muy morales, podemos tener una buena ética y una buena norma de vida, pero eso es ser carnal. Podemos huir de lo malo y tratar de vivir en lo bueno, pero es lo mismo. El árbol del bien y del mal es lo mismo. El Señor quiere que comamos del árbol de la vida. Si somos descuidados, si somos desobligados, si somos vagos para orar, para leer la palabra, ¿cómo vamos a tener contacto con Dios? No es posible, no es posible. El Señor quiere que lo conozcamos, que toquemos el Espíritu. La meta no es que seamos agradables, que seamos buenos, que seamos apropiados. Eso lo podemos hacer fácilmente, ser corteses. Eso es fácil, pero esa no es la meta de Dios. Eso nos agrada a nosotros, pero no satisface a Dios. A Dios lo satisface cuando vivimos su vida. Si le preguntamos a muchos cristianos, ¿cuál es su meta? Yo quisiera llegar al cielo, yo quisiera llegar al trono, yo quisiera ver al Señor.
Eso lo satisface al cristiano, pero no satisface a Dios. Nosotros estamos para satisfacer a Dios. El que me come también vivirá por mí. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Podemos llenarnos de doctrinas, de teología. Podemos estar en una organización, porque muchos, ay, ¿de qué organización eres? Muchos decimos, es que yo soy de tal denominación y creen que eso ya está satisfaciendo a Dios. No es así, hermano. Dios no nos ha llamado para estar en una organización ni en una denominación. No, nos ha llamado para vivir su vida. Y muchos creen que por pertenecer a cierta denominación ya sienten paz. Están agradando al pastor y al apóstol y no agradan a Dios. Quieren quedar bien con los hombres que los ven, pero si Dios nos ve en todas las áreas. Así dijo, sí, Señor, amén. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia y no llenarnos de tanta palabra, hermano. ¿Cuál es la regla de Pablo? El que ande en esta regla. ¿Cuál era la regla? La intención del apóstol Pablo. Y como él vio que cuando él llegó a los Corintios les dijo, bueno, ustedes no pueden vivir a Cristo, imítenme a mí. Se las pongo más fácil porque si no pueden vivir esta clase de vida, pues por lo menos imítenme. Porque para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo. La meta de él era vivir a Cristo, expresar a Cristo. Y el morir es ganancia. Fuimos llamados con un plan, el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Somos gente especial, gente con propósito para contener la vida de Dios, la vida del Espíritu de Dios y para expresar su vida. Nacemos físicamente, pero también hemos nacido espiritualmente. Dejemos de ejercitar el estómago, porque somos buenos para comer. Cada día estoy más gordo aquí en Ecuador. Pero ojalá de esa misma manera engordara en el espíritu. Y que podamos nosotros, hermanos, si no lo hemos hecho, yo me arrepentí hoy en la mañana. Yo le dije, Dios, perdóname, porque me falta mucho por vivirte. Me falta mucho por vivir tu vida. Y Dios me da esta palabra. Ahora se las paso a ustedes, a ver qué hacen con ella. Yo ya me puse a cuentas. Estoy acá como Pilato. Solo tenemos una vida, hermanos, aquí. Una oportunidad. No hay dos. Solo hay una oportunidad de vida. No nos vaya a pasar lo de Adán.
Mejor que nos pase lo de Pablo. Sigamos las pisadas de Abraham. Dice Pablo en Romanos, sigamos las pisadas de Abraham. Y Abraham era justo. Hay tanto que darles, hermano. Abraham era justo. Fue justificado sin la circuncisión. Esto es para los que se están judaizando. Abraham fue justificado sin ser circuncidado. Y él fue padre de los que somos incircuncisos físicamente. Claro, después se circuncidó para ser padre de los circuncidados. Abraham es padre de los dos, pero él fue justificado sin ser circuncidado. Amén, santos. Usted y yo somos justificados, pues por la fe, y por la fe nos han dado del Espíritu. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Señor Jesús, danos de ese respirar de vida. Señor Jesús.